Hola, el día de hoy continuaremos hablando del electrocardiograma básico y en esta segunda parte vamos a ver el ritmo sinusal. Y antes de seguir con las características del ritmo sinusal, nosotros debemos saber cuáles son las derivaciones más usadas. Tenemos 6 derivaciones en el plano frontal y otras 6 en las derivaciones precordiales. Dentro del plano frontal están D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y dentro de las derivaciones precordiales tenemos a B1, B2, B3, B4, B5 y B6. La primera condición del ritmo sinusal es que la onda P sea positivo en D1, D2 y ABF. Recuerden que la onda P sea positiva en las derivaciones D1, D2 y ABF. La siguiente condición del ritmo sinusal es que el rango de la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Hoy aprenderemos dos formas prácticas y fáciles para determinar la frecuencia cardíaca en un trazado. Quizás esta es la manera más rápida para determinar la frecuencia cardíaca, pero antes debemos memorizar estas cifras que van en sentido descendente: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 33 y el 30. Una vez memorizadas estas cifras o estos valores, vamos a buscar una derivación que tenga un trazado relativamente largo. Analicemos este ejemplo. Vamos a buscar una onda R donde su vértice o cenit coincida con alguna línea gruesa en sentido vertical. Noten acá que en este caso no lo hace, por tanto no nos sirve. Buscamos entonces otra onda R y nos vamos a fijar si su vértice o cenit coincide con alguna línea gruesa. En este caso sí coincide y le vamos a asignar el valor de 0 porque nos va a servir como punto de partida para poder calcular la frecuencia cardíaca. A partir de este punto vamos a contar en sentido horizontal y hacia la derecha 5 cuadritos pequeños o 5 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5. O para hacerlo más práctico y más fácil, vamos a buscar la siguiente línea gruesa y le asignamos el primer valor de estos números, que sería el 300. Luego buscamos la siguiente línea gruesa y le asignamos el siguiente valor en sentido descendente, que es el 150. Y hacemos esto sucesivamente hasta que nos encontremos con la siguiente onda R del siguiente complejo QRS. Y entonces marcamos mentalmente el punto en el que cae el vértice o cenit de la siguiente onda R. Noten ustedes que si la onda R hubiera coincidido con esta línea gruesa, la frecuencia cardíaca sería de 100 latidos por minuto. En cambio, si la onda R hubiera coincidido con la siguiente línea gruesa, la frecuencia cardíaca hubiera sido de 75 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque 75 es el número que le sigue en orden descendente al 100. Pero en este caso, la onda R se encuentra situado entre estos dos valores, entre 100 y 75, y no precisamente en la parte media. De ser así, en la parte media,
la frecuencia cardíaca sería de aproximadamente 82 latidos por minuto. En este caso, la onda R se encuentra más próximo a 100 que a 75, más exactamente entre 100 y 82. Vamos a asignarle un valor aproximado de 90 latidos por minuto. Ahora veremos el otro método para poder calcular la frecuencia cardíaca. Para esto nosotros necesitamos medir el intervalo RR de cualquier derivación. Vamos a usar esta onda R. Fijamos entonces nuestro punto de partida y podemos calcular hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Eso es indistinto. Vamos a contar los cuadritos pequeños hacia el lado izquierdo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y fíjense, 16 y medio. Entonces, nuestro intervalo RR es de 16.5. Ahora, para realizar el cálculo por este método, nosotros tenemos una constante de 1500. Vamos a dividir este valor entre el intervalo RR que nosotros habíamos medido y es de 16.5. Realizamos entonces esta operación en sus calculadoras y seguramente nos va a dar 90.9. Vamos a redondear este valor a 91. Entonces, la frecuencia cardíaca de este trazado es de 91 latidos por minuto. Una aclaración muy importante. Estos dos métodos para realizar el cálculo de la frecuencia cardíaca nos sirve únicamente si el ritmo es regular. Otra condición para que el ritmo sea sinusal es que el intervalo PR dure entre 0,12 y 0,20 segundos. Vamos a calcular el intervalo PR de este ejemplo, de la derivación de 2. Y marcamos el intervalo PR que comienza en el punto donde inicia la onda P y finaliza en el punto donde comienza el complejo QRS. Y contamos los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos pequeños. Anotamos acá el número 5. Y recuerden que cada cuadrito pequeño dura 0,04 segundos. Vamos a multiplicar este 5 por 0,04 segundos, que nos da un resultado de 0,20 segundos. Entonces, el intervalo PR de nuestro ejemplo es de 0,20 segundos, que estaría dentro del rango de lo normal. La siguiente condición para hacer ritmo sinusal es que a cada onda P le siga un complejo QRS y que además la relación sea 1 a 1, es decir, una onda P, un complejo QRS. Otra característica del ritmo sinusal es que el complejo QRS esté entre 0,06 y 0,10 segundos. Vamos a medir el complejo QRS de este ejemplo. Tenemos acá la derivación de 2 y el complejo QRS de esta derivación inicia en este punto. Vamos a dejar ahí una marca y finaliza a este nivel. Contamos ahora cuántos cuadritos pequeños tiene. 1, 2 y medio. Vamos a anotar
el 2.5 porque tiene 2 cuadritos y medio. Recuerden que cada cuadrito pequeño tiene una duración de 0,04 segundos. Es por eso que vamos a multiplicar nuestro valor de 2.5 por 0,04 segundos, lo que nos da un resultado de 0,10 segundos. La duración del complejo QRS de nuestro trazado o nuestro ejemplo es de 0,10 segundos, que está dentro del rango de lo normal. Otra característica del ritmo sinusal es que la frecuencia cardíaca sea regular. ¿Qué significa esto? Que todos sus intervalos R sean iguales. Vamos a medir los intervalos RR de este trazado. Para eso marcamos encima de los vértices o cenit de algunas ondas R. Y contamos los cuadritos pequeños, ya sea al lado izquierdo o hacia el lado derecho. Comencemos de este punto y contamos de 5 en 5, porque recuerden que el espacio entre dos líneas gruesas tiene 5 cuadritos pequeños. Vamos a ver. 5, 10, 15, 16 y medio. Anotamos entonces 16.5. Medimos este lado, comenzando de este punto hacia el lado derecho. 5, 10, 15, 16 y medio. Anotamos el 16.5. Y vamos a medir este intervalo también. Comenzamos en este punto y contamos 5, 10 hasta acá, 11, 12, 13 hasta acá, y la parte que nos falta, 14, 15, 16 y medio. Anotamos 16.5. Fíjense bien que todos los intervalos RR son iguales. Entonces decimos que la frecuencia cardíaca de este trazado es regular. Otra condición del ritmo sinusal es que el eje del complejo QRS esté entre 0 y más 90 grados. Otros autores consideran el eje normal entre menos 30 y más 100 grados. Antes de esto, nosotros debemos aprender a calcular la amplitud total del complejo QRS. Para esto tenemos dos derivaciones que nos van a servir como ejemplo. Calculemos el QRS del primer ejemplo. Tenemos la primera onda de este complejo, que es la onda R, y vamos a contar cuántos cuadritos pequeños tiene a partir de la línea isoeléctrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos pequeños. Como la deflexión es hacia arriba, es positivo. Lo anotamos de esta forma, más 8. La siguiente onda de este complejo es la onda S. Y a partir de la línea isoeléctrica tiene un cuadrito pequeño. Como la deflexión es hacia abajo, es negativo y lo anotamos como menos 1. Ahora realizamos una suma algebraica. Más 8 menos 1 es igual a más 7. Vamos a calcular el QRS del siguiente ejemplo. La primera onda de este complejo es la onda R. Y a partir de la línea isoeléctrica tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos pequeños. Siendo la deflexión hacia arriba, lo anotamos como más 4. La siguiente onda de este complejo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos pequeños y corresponde a la onda S. Como la deflexión es hacia abajo, lo anotamos como menos 7. Ahora realizamos la suma algebraica. Más 4 menos 7 es igual a menos 3. El complejo QRS de este ejemplo es positivo, en tanto que el complejo QRS de este otro ejemplo es negativo. Bien,
Ahora vamos a calcular el eje cardíaco. Para esto nosotros tenemos dibujado un gráfico que consta de un círculo y en el interior un plano cartesiano. Como en todo plano cartesiano, este está conformado por dos ejes. Un eje horizontal o eje de las abscisas, que en este caso está reemplazado por la derivación de 1 y consta de dos extremos. Un extremo derecho que es negativo y el otro extremo izquierdo que es positivo. A este eje le corta perpendicularmente el eje de las ordenadas, que en este caso está reemplazado por la derivación ABF. Y de igual manera consta de dos extremos, un extremo superior que es negativo y un extremo inferior que es positivo. Este gráfico nos va a servir para poder determinar el ángulo del vector del eje cardíaco. Partimos siempre en el extremo positivo de 1. Si nosotros abrimos el ángulo hacia abajo, este será en forma positiva, es decir, partimos en 0 y mientras abrimos el ángulo, este puede llegar a más 90 o inclusive hasta más 180 grados. Si nosotros, partiendo del extremo positivo de D1, abrimos el ángulo hacia arriba, este irá en forma negativa, es decir, de 0 grados primero hasta menos 90 o puede llegar hasta menos 180 grados. Estos ejes de D1 y ABF también dividen nuestro gráfico en 4 cuadrantes. En un cuadrante normal, que está de color verde, en un cuadrante de desvío a la derecha, en otro de desvío a la izquierda y en un cuadrante extremo. Si el eje cardíaco cae entre 0 y más 90 grados, decimos que el eje está en el cuadrante normal o que el eje cardíaco es normal. Si el eje cae entre más 90 y más 180, decimos que el eje está desviado a la derecha. Si el eje cardíaco está entre 0 grados y menos 90, decimos que el eje está desviado a la izquierda. En cambio, si el eje está entre menos 90 y menos 180, decimos que el eje cardíaco está en el cuadrante extremo. Y al fin, podremos calcular nuestro eje cardíaco. Para esto, simplemente necesitamos dos derivaciones de todo el trazado, y son la derivación D1 y la derivación ABF. Ambas corresponden al plano frontal. Vamos a calcular el QRS de ambas derivaciones. En nuestro ejemplo, la derivación D1 nos da un resultado de más 7. En cambio, la derivación ABF nos da un resultado de más 8. Nos vamos a trasladar a nuestro gráfico. Empecemos por D1. D1 es positivo. Entonces nos situamos en el extremo positivo de D1 y dejamos ahí un punto. Vamos ahora a revisar ABF. ABF también es positivo. Nos situamos en el extremo positivo de ABF. Nuestro eje cardíaco está entre 0 y más 90 grados. También podemos decir que está en el cuadrante normal o simplemente que nuestro eje cardíaco es normal. Vamos a calcular el eje de otros ejemplos. En el caso de que D1 sea negativo y ABF sea positivo, regresamos a nuestro gráfico y nos situamos en el extremo negativo de D1, donde dejamos una marca de color verde. Ahora revisemos ABF. Dijimos que era positivo. Nos situamos entonces en el extremo positivo de ABF y dejamos también otra marca de color verde. Nuestro eje va a estar situado entre ambas marcas de color verde, es decir, en este cuadrante, entre más 90 y más 180 grados.
También podemos decir que nuestro eje está desviado a la derecha. En otro caso, si D1 es positivo y ABF es negativo, regresamos a nuestro gráfico y nos situamos en el extremo positivo de D1. Dejamos una marca de color negro. Y ABF, que es negativo, nos va a llevar al extremo negativo de ABF. Dejamos una marca también de color negro. Nuestro eje va a estar situado entre ambas marcas de color negro, es decir, entre 0 y menos 90 grados. También podemos decir en este caso que el eje está desviado a la izquierda. Y si D1 es negativo y ABF también es negativo, situándonos en nuestro gráfico, nos vamos al extremo negativo de D1 y el extremo negativo de ABF. Entonces, nuestro eje estaría situado entre menos 90 y menos 180 grados. También podemos decir que nuestro eje está en el cuadrante extremo. Por supuesto que existen otras maneras para poder calcular el eje cardíaco y de una forma más precisa. Las vamos a revisar en otros videos. Y para terminar, otra condición del ritmo sinusal es la progresión normal del complejo QRS en derivaciones precordiales desde B1 hasta B6. Y esto consiste en el aumento progresivo de la amplitud de la onda R desde B1 hasta B5 y en la disminución progresiva de la amplitud de la onda S desde B2 hasta B6. Noten ustedes que en las derivaciones B3 y B4 la onda R y la onda S tienen amplitudes semejantes. Esto debido a que en condiciones normales estas son derivaciones de transición. Y esta fue la segunda parte del electrocardiograma básico. Si te gustó, dale like y compartí con todas tus redes sociales. No te olvides suscribirte a mi canal para ver más videos. Nos vemos en el próximo video del Dr. Katze.